Vamos a empezar con el Salmo 13, del 1 al 2. Está en pantalla. Dice, ¿hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá? ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? Bueno, Señor, te damos gracias por esta palabra, bendito Dios, y te pedimos que tú nos hables a nuestro corazón, porque a veces tenemos preguntas, inquietudes, y nos preguntamos ¿hasta cuándo terminará todo esto? Señor, pero hoy tú tienes una respuesta para nosotros. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos hables y nos guíes y refresque nuestro corazón, Señor, en medio de la tribulación, en medio de del dolor, en medio de la angustia, Señor, y el no saber qué va a pasar. Y ante esta reflexión, ¿hasta cuándo, Señor? Tú nos respondes, hasta que. Y esa es la voz que queremos escuchar hoy, Señor. Hasta que nos digas tú lo que tenemos que hacer, Señor. Descansamos en ti, en tus promesas y en tu palabra. En Cristo Jesús, y pedimos la guía de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Amén. ¿Hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? Son a veces preguntas que le hacemos a Dios en medio del dolor, en medio de la angustia. Y en esta situación que vive el país, quizás la pregunta obligada es, ¿hasta cuándo, Señor? Quizás hay personas que escuchan o que escucharán este mensaje que tendrán problemas de salud y se estarán preguntando ¿hasta cuándo? Quizás en las relaciones matrimoniales, sentimentales, laborales. ¿Hasta cuándo, Señor? En la economía, dificultades económicas y nos preguntamos ¿hasta cuándo, Señor? De pronto, hijos que están en rebeldía y nos preguntamos ¿hasta cuándo, Señor? Nos sentimos como en una cárcel, nos sentimos derrotados, deprimidos, con dolor y nos preguntamos ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Obviamente es el título de esta enseñanza. Y en esa búsqueda encontré, obviamente la respuesta obligada ¿hasta cuándo? Es hasta que. Y vamos a ver el Señor que nos dice hasta cuándo. Y lo primero que encontré, ¿hasta cuándo? Que el Señor nos muestra es hasta que venga el Rey. Estén muy atentos con esta enseñanza porque hay profundidad en ella. Cuando Adán peca, hay una maldición. Y dice en Génesis 3 del 17 al 19, dice, al hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Entonces dice, ¿hasta cuándo? Hasta que vuelvas a la tierra. Es decir, hasta que haya una muerte. ¿Hasta cuándo, Señor, este dolor? ¿Hasta cuándo tendré que ganarme el pan con el sudor de mi frente? Dice, hasta que vuelvas a la tierra. Pero ahí hay una muerte. Es decir, hasta que podamos morir a Cristo, entregarnos a Cristo. Porque el que no nazca de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces, ¿hasta cuándo? Hasta que venga el Rey. Y en Génesis
en Génesis 49:10, estoy buscando, dice, el cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Es decir, cuando venga el rey, entonces nosotros podemos morir y nacer de nuevo. Y ahí termina la maldición, porque dice que maldito es aquel que es colgado en un madero. Entonces Jesús se hace maldición para que nosotros seamos bendición. Entonces, ¿hasta cuándo? Hasta que venga el rey. Hasta que aceptemos a ese rey y nosotros podamos volver al polvo espiritual. Es decir, morimos al yo y nacemos en Cristo. Y ahí la maldición termina. Y entonces ya nuestro trabajo no será penoso. Nuestro trabajo será de bendición, porque aquel cargó esa maldición. Y esa maldición ahora es bendición en nosotros. Una bendición que recibimos por gracia. Y claro, la pregunta obligada es, bueno, ¿y entonces por qué hay sufrimiento? ¿Por qué hay sufrimiento en la tierra? Porque Dios tiene misericordia. Y uno puede entender esto en la parábola de la mala hierba o la parábola de la cizaña. Dice que un hombre fue y sembró buena semilla. Pero de pronto empezó a ver que también nacía junto con la semilla, con el trigo, que decía mala hierba. Y entonces los labradores le dijeron al dueño, vamos y arrancamos la mala hierba. Y el Señor les dijo, no, porque tal vez cuando arranquen la mala hierba pueden arrancar la buena semilla, el buen fruto. Dice, espere mientras los dos crecen. Y cuando los dos crezcan, es decir, en el tiempo de Dios, ¿por qué Dios no ha venido a acabar con la maldad? Porque Él quiere que todos se salven. Y es una obra de misericordia. Y entonces cuando crezca la buena semilla, cuando crezca el trigo y crezca la mala hierba, entonces sí se arrancará primero la mala hierba y será echada al fuego. Y será recogida la buena semilla. Porque Dios es un Dios misericordioso y está esperando que todos seamos salvos. Y tenemos que ser misericordiosos también y entender el tiempo de Dios. Porque si tenemos un ser querido que aún no ha conocido de Dios, ¿no desearíamos que Dios espere un poco más a ver si se convierte? A ver si se vuelve a los caminos de Dios hasta que venga el Rey. Hasta que entendamos que el Rey es el Salvador. Y el Señor dice, claro, en este mundo tendremos aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Hasta que venga el Rey, hasta que aceptemos esa bendición del Rey. ¿Hasta cuándo más, Señor? ¿Hasta cuándo más? Dice, hasta que bajen las aguas. Hasta que bajen las aguas. A veces las aguas se ponen tumultuosas. Y vamos como en una barca y no podemos ver tierra. Y no entendemos por qué. Pero es lo mismo que pasó allí en el diluvio. Dice en Génesis 8:15. Bueno, allí en el Génesis 8 dice, al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé, he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Constrúyete un arca de madera resinosa. Solo en el arca puedes estar a salvo. Pero en el arca puede que haya soledad.
puede que haya incomodidad, puede que haya olor a moñiga, puede que haya conflictos allí dentro del arca, por la soledad, por el estrés, por la angustia de no saber cuándo vamos a llegar. Y nos preguntamos ¿hasta cuándo? Y el Señor nos dice aquí, hasta que bajen las aguas. Dios se acordó entonces de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el arca. Hizo que soplara un fuerte viento sobre la tierra y las aguas comenzaron a bajar. Se cerraron las fuentes del mar profundo y las compuertas del cielo y dejó de llover. Poco a poco las aguas se fueron retirando de la tierra. Al cabo de 150 días las aguas habían disminuido. El día 17 del mes séptimo, el arca se detuvo sobre las montañas de Ararat y las aguas siguieron bajando hasta que el primer día del mes décimo pudieron verse las cimas de las montañas. ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta cuando empiecen a bajar las aguas. Yo no sé, el Señor, qué te estará diciendo, pero Él te dice, hasta que bajen las aguas, mantente a salvo. Solo en la barca puedes estar a salvo. Puede que sea incómodo estar en la barca. Puede que en la barca hayan tormentas. Pero solo en la barca, así estés en crisis, ahí puedes estar a salvo. Mantente en la barca con Cristo. ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta que obedezcas. ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta que obedezcas. Y aquí quiero remitirme a la historia de Lot. Dios va a destruir Sodoma y Gomorra. Y envía 2 ángeles para que para que salven a la familia de Lot. Y entonces Lot le pide que no los envíe a las montañas, sino que los envíen a una ciudad pequeña para ser salvos. Y Dios a través de los ángeles les promete que los va a salvar allí, a donde los envía. Miremos el relato bíblico. Dice, como Lot titubeaba, los hombres lo tomaron de la mano, lo mismo que a su esposa y a sus 2 hijas, y lo sacaron de la ciudad porque el Señor les tuvo compasión. Cuando ya los había sacado de la ciudad, uno de los ángeles le dijo, escápate, no mires hacia atrás, ni te detengas en ninguna parte del valle, huye hacia las montañas, no sea que perezcas. No, Señor mío, por favor, respondió Lot, tú has visto con buenos ojos a este siervo tuyo, y tu lealtad ha sido grande a salvarme la vida. Pero yo no puedo escaparme a las montañas, no sea que la destrucción me alcance y pierda yo la vida. Cerca de aquí hay una ciudad pequeña en la que podría refugiarte. ¿Por qué no dejan que me escape hacia allá? Es una ciudad muy pequeña y en ella me pondré a salvo. Está bien, le respondió. También esta petición te la concederé. No destruiré la ciudad de que hablas, pero date prisa y huye de una vez, porque no puedo hacer nada hasta que llegues allí. No puedo hacer nada hasta que llegues allí. En obediencia. Dios nos ha prometido algo. Dice, allá te pondré a salvo. Pero allá te pondré a salvo. Hasta que llegues allí, no destruiré el resto. Entonces hay que ser obediente a esas promesas que Dios nos ha dado. Hasta que llegues allí. ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta que llegues allí. A eso que Dios te ha prometido. En 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no tarda en cumplir sus promesas, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con todos ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Obediencia. Y quiero compartirles un versículo que quizás es el versículo que más impactó mi vida esta mañana. Y dice, cerca de mí, dice el Señor, ¿no? Cerca de mí
¿Dónde es cerca de mí? ¿Dónde será cerca del Señor? Dice, cerca de mí hay un lugar sobre una roca. ¿Cuál es la roca? Cerca de mí hay un lugar sobre una roca, añadió el Señor. Puedes quedarte allí. Cuando yo pase en todo mi esplendor, te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Luego retiraré la mano y podrás verme la espalda, pero mi rostro no lo verás. Wow. Estar en una hendidura de la roca no es fácil. Puede que sea incómodo, puede que sea caloroso, puede que sea estrecho, pero es seguro. Dios se está moviendo en este mundo de alguna manera poderosa, pero Él te dice, ven, métete en la roca, que yo te protegeré con mi mano hasta que pase. Y si tú obedeces, después de que yo pase, verás mi gloria. Quizás no verás mi rostro, pero veré tu espalda, Dios, y con eso me basta. Obedece. Y así estés en una hendidura, mantente ahí, que el Señor te protege con tu mano poderosa hasta que Él pase. Hasta que Él pase por este mundo. Quizás no entendemos cuál es su propósito completo, pero su propósito es para bendición de sus hijos. Y a veces nos mete en una hendidura de la roca. ¿Hasta cuándo, Señor? Nos preguntamos. Dice, hasta que dejemos la queja. Hasta que dejemos la queja. Dios había sacado de Egipto a los israelitas. Los había liberado del yugo de la esclavitud. Había hecho señales milagrosas. Abrió el mar rojo. El ejército cayó allí, fue derrotado. Sacó agua de la roca. Dice que de día los acompañaba la nube para protegerlos del sol y de noche una columna de fuego los guiaba y los calentaba. Y la misma presencia de Dios los guiaba. Sin embargo, el corazón del hombre tiende a la queja y a la murmuración. ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta que dejes la queja. Y allí empezaron a quejarse y empezaron a anhelar volver a estar otra vez en Egipto. Ay, en Egipto sí comíamos carne. ¿Y qué dice el Señor? Miremos Números 11, 18, 20. Al pueblo solo le dirán lo siguiente: santifíquese para mañana, pues van a comer carne. Ustedes llorarán ante el Señor y le dijeron, ustedes lloraron ante el Señor y le dijeron, ¿quién nos diera carne? En Egipto la pasábamos mejor. Pues bien, el Señor les dará carne y tendrán que comérsela. No la comerán un solo día, ni 2, ni 5, ni 10, ni 20, sino todo un mes, hasta que les salga por las narices y les provoque náuseas. ¿Hasta cuándo? Hasta que les salga por las narices y les provoque náuseas. La ingratitud, la queja. ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta que dejemos la queja. Porque esa queja se convierte en bendición, en maldición, perdón. Esa queja se convierte en náuseas, en vómito. Y esto por haber despreciado al Señor que está en medio de ustedes y por haberle llorado diciendo, ¿por qué tuvimos que salir de Egipto? ¡Wow! Nos quejamos en la esclavitud y cuando el Señor nos libera, entonces volvemos a anhelar estar allá. No menospreciemos la libertad con que el Señor nos hizo libres. ¿Hasta cuándo?
¿Hasta cuándo, Señor? Nos preguntamos, y quizás esa era la oración de David allí en su angustia. ¿Hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? Y el Señor nos dice, hasta que venga el Rey, hasta que bajen las aguas, hasta que obedezcas, hasta que dejemos la queja. ¿Y hasta qué más? Hasta que tengas una intimidad profunda con Dios. Hasta que tengas ese encuentro personal con Dios. Y aquí me voy a remitir a la historia de Jacob. Jacob era engañador. Jacob engañó a su hermano y le robó la primogenitura. Y tuvo que huir porque el hermano lo quería matar. Huyó. Pero un día decidió regresar y ponerse en paz con su hermano. Y en ese regreso tuvo un encuentro con el Señor. Dice que un ángel le salió al camino y él luchó con ese ángel. Y le dijo, no lo soltaré hasta que me bendigas. Es decir, ahí tuvo un encuentro personal con el Señor. Tuvo un encuentro personal con Dios y dijo, no te soltaré. Y ahora podemos decir, no te soltaré en mi oración hasta que me bendigas. Quizás el enemigo me quiere engañar. Estoy atrapado en una mentira. Pero hoy decido, Señor, agarrarte y no soltarte hasta que me bendigas. Y ahí él dejó de llamarse Jacob y se llamó Israel. Dios le dio un nuevo nombre y lo bendijo. Y dejó de ser el engañador. Voy a leer el versículo. Eso está en Números 11:20. Perdón, Génesis 32. Aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, a sus 2 esclavas y a sus 11 hijos y cruzó el vado del río Jacob. Una vez que lo había cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones, quedándose solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se le dislocó mientras luchaban. Entonces el hombre le dijo, suéltame que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. ¿Cómo te llamas? Le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió. Entonces el hombre le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta que tengamos una intimidad con Él. Dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Hasta que encontremos a ese Salvador. Dice que unos sabios fueron avisados y vieron una estrella. Y hasta que esa estrella no se detuvo, ahí encontraron al niño, al Salvador, al Rey. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando siga las señales que Dios te está enviando y encuentres ese Rey, hasta que tengas ese encuentro personal con Dios. ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta que seas fuerte. Hasta que seas fuerte. Hay una fábula de un guerrero y un dragón. El dragón muy fuerte y el guerrero era débil. Y entonces le pidió a Dios que lo hiciera fuerte para derrotar a ese dragón.
Y el Señor le mostró una roca grande y le dijo, empuja la roca. Y él empezó todos los días a empujar esa roca. Todos los días la empujaba. Y la empujó por meses y días. Y la roca no se movía. Y siguió empujando la roca y todos los días empujaba la roca. Y la roca no se movía. Y pasaron años y siguió empujando la roca y la roca no se movía. Y un día se cansó y le dijo, Señor, no soy capaz de mover la roca y si no soy capaz de mover la roca, tampoco venceré al dragón. Y el Señor le dijo, yo no te dije que movieras la roca. Yo te dije que empujaras la roca. Ahora mírate los brazos. Miró sus brazos y sus brazos eran fuertes. Se había hecho el hombre más fuerte, el guerrero más fuerte. Un guerrero valiente, un guerrero muy fuerte. Y ahora tenía las fuerzas, no solo para derrotar a ese dragón, sino a miles de dragones. ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta que te hagas fuerte. Y quizás el Señor no te mandó a empujar la roca, no te mandó a mover la roca, te mandó a empujar la roca. Y si sigues empujando, te harás fuerte para vencer al enemigo y para vencer todas las dificultades de este mundo. Eso lo encontramos en Éxodo 23, del 28 al 30. Permítame leerlo. Dice, delante de ti enviaré avispas para que ahuyentes a los heveos, cananeos e hititas. Sin embargo, no los desalojaré en un solo año, no sea que al quedarse desolada la tierra aumente el número de animales salvajes y te ataquen. Los desalojaré poco a poco hasta que seas lo bastante fuerte para tomar posesión de la tierra. Y a veces no entendemos el por qué, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y tal vez el Señor lo que te está diciendo es, sigue empujando. Quizás no veas nada, pero te estás haciendo muy fuerte. Y quizá el Señor, en este cuestionamiento que le hacemos, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Él nos hace otra pregunta, nos contrapregunta. Y nos dice, ¿hasta cuándo? Esto está en Números 14, 11. Dice, ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos? Wow. ¿Quién eres tú y quién soy yo para preguntarle al Señor? ¿Acaso la olla le preguntará al alfarero por qué me hiciste así? Simplemente el Señor te dice, yo estoy ahí. Yo soy un Dios que te ama. Yo soy un Padre amoroso. Y quiero terminar esta enseñanza con el Salmo 27. ¿Hasta cuándo, Señor? Y Él te dice, no te preocupes, no te afanes. Y como el rey David, expresemos esta oración a Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Una cosa le pido al Señor y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Porque en el día de la aflicción, Él me resguardará en su morada. Al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. Me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean. En su templo ofreceré sacrificios de alabanza y cantaré salmos al Señor. Oye, Señor, mi voz cuando a ti clamo. Compadécete de mí y respóndeme. El corazón me dice, busca su rostro.
Y yo, Señor, tu rostro busco. No te escondas de mí, no rechaces en tu enojo a este siervo, porque tú has sido mi ayuda. No me desampares ni me abandones, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Guíame, Señor, por tu camino. Dirígeme por las sendas de rectitud, por causa de los que me acechan. No me entregues al capricho de mis adversarios, pues contra mí se levantan falsos testigos que respiran violencia. Pero de una cosa estoy seguro, he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, porque a veces nos preguntamos hasta cuándo, y es válido. El rey David lo hizo. Se preguntó hasta cuándo, Señor, y se sentía angustiado y se sentía derrotado. Y parecía que sus enemigos lo tenían rodeado y lo tenían ya derrotado completamente. Pero el Señor nos dice y nos enseña hasta cuándo. Hasta que venga el rey, hasta que bajen las aguas, hasta que obedezcas, hasta que dejemos la queja, hasta que tengas una intimidad profunda con Dios y hasta que seas bastante fuerte. Hasta que esa estrella se detenga y ahí donde se detenga tú encuentras el Salvador. Hasta que en intimidad luches con Dios y Él te dé la victoria. No importa que estés en una hendidura en este momento, porque el Señor está pasando y está haciendo su obra, pero Él mismo tiene su mano sobre ti. No tengas miedo. Él es el baluarte de nuestra vida. Él es esa torre inexpugnable a donde podemos correr y quedar a salvo. No le preguntemos al Hacedor por qué nos hizo así. El tiempo de Dios es perfecto y Él no tarda en cumplir sus promesas, como algunos dicen. Señor, gracias porque podemos descansar en tu bendita palabra. Y sabemos, Señor, que tú tienes planes de bienestar y no de calamidad para nuestras vidas, para darnos un futuro y una esperanza, Señor. Gracias por respondernos. ¿Hasta cuándo, Señor? Gracias, Señor, porque tu bendita palabra es verdad. Cielo y tierra pasará, pero tu palabra no pasará. Gracias, Señor, porque tú eres el baluarte de nuestra vida, nuestro refugio, nuestro más alto escondite. En ti descansamos y estamos seguros. En Cristo Jesús, con la bendición y la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén.